hipótesis. Vaya, solo que obviamente, ¿verdad? No les voy a traer una base de datos que es su tarea porque no tiene chiste. Pero esta es una base de datos que está ocupando el otro curso de que da el licenciado para ingeniería y tiene como 60 y algo de datos. Pues esta base de datos es como de basura, que está clasificada en metal, papel, plástico, vidrio, alimento, pasto, texto y otros. ¿Sí? Ahí a la derecha hay una gráfica de eso. ¿Eso qué es? Ya voy a llegar a eso. Esta decís. Ya voy a llegar a eso. Vale. Entonces, ahorita les estoy mostrando la base de datos. No sé exactamente cuál era la indicación que les dio a ellos, pero igual con esta base de datos podemos hacer lo mismo, hacer una prueba de hipótesis, hacer intervalos de confianza, que es básicamente lo que les ha pedido en la tarea, ¿verdad? Las dos cosas son, sí, ¿verdad? Vaya, entonces, para este caso, lo primero que se espera que hagan en la tarea es que saquen los descriptivos de lo que les están pidiendo. ¿Se acuerdan cómo sacar los descriptivos? Así como para la primera tarea, ¿no? Más o menos. Era aquí está. Ajá, está en datos, luego análisis de datos, que está acá, y luego les va a aparecer este menú. Entonces, en este caso, ustedes deciden estadística descriptiva, le dan a aceptar, y en el rango de entrada, ustedes ponen esta flechita para seleccionar todos los datos de los que ustedes quieren los descriptivos. ¿Qué les va a dar? Les va a dar media, les va a dar desviación, me parece que les da cuál es el máximo, el mínimo, y otros datos que ni siquiera los van a ocupar, pero lo interesante acá es que les dé media y desviación. Eso es lo importante. Les dan rango de entrada, seleccionan todo, ustedes deciden si lo quieren en una hoja nueva o en el mismo que están trabajando, y luego le da resumen de estadística aquí. Le dan clic y ya, le dan a aceptar y ya les aparece todo. Vale, esa es una forma de sacar los descriptivos. La otra es esa que puse acá. Todos los datos que yo he hecho, los he hecho con la parte de papel, porque tampoco lo iba a hacer con todo. Pero lo he hecho con los datos que están acá de papel. O sea, ahí depende de lo que les está pidiendo la indicación. Entonces, para sacar la media, en cuestiones del papel, hay otra forma de hacerlo, media y desviación. Ustedes ponen en una celda normal, igual, promedio, y ponen todo el rango que ustedes necesitan sacar de la media. O sea, ¿qué es lo que dice? Igual, lo voy a hacer por acá. Igual, promedio, paréntesis, y selecciono todas las celdas donde están los datos de los que yo quiero que me saque la media. Cuando ya está acá, cierro paréntesis y le doy enter. Y si se fijan, acá está la media. 9.4280, que es lo mismo que yo tengo en esta de acá. Porque yo lo había sacado antes, ¿no? Aquí está solo para hacérselos otra vez. Bueno, esa es otra forma de sacar la media. Luego, para sacar la desviación, ustedes tienen otra función, que es igual des.m. Es desviación estándar.m. No lo logran ver. Está des. Pero se lo pueden anotar. Es esta. La primera es la de promedios y la otra es como de desviación estándar.m. Y ahí ustedes seleccionan los datos y ya tienen la desviación. Que lo descriptivo básicamente son los dos datos que a ustedes les interesan. Entonces, ya teniendo estos datos, si yo quiero hacer una prueba de hipótesis, para esto yo necesito desviación
la media, el tamaño de la muestra y básicamente como el punto que yo quiero probar. O sea, porque acuérdense que cuando les dicen una prueba de hipótesis siempre les dicen pruebe de que la media muestral sea, por ejemplo, igual a tal y la alternativa que sea diferente a eso. Otra cosa que tienen que tener bien en claro, no sé si les explicó bien el licenciado cuáles son como, cuándo son, qué tipo de colas en hipótesis. Cuando son dos colas o cola izquierda o cola derecha. ¿No? Ajá. Más o menos. Vale. Para este caso, eso depende de las hipótesis nulas y alternativas que ustedes han planteado. Por ejemplo, si ustedes, su hipótesis nula, este es el primer caso, es de comparando de menor o igual. Y la otra sería lo contrario. Para este caso, acá, es una con la derecha. Bien, cuando acá, si su valor que ustedes están probando queda acá, aquí es de mantener h sub 0. Y aquí rechazar. Este es un caso. El otro caso es cuando es una cola izquierda. Su hipótesis nula es θ mayor o igual a θ inicial y su hipótesis alternativa lo contrario. Y el otro caso es cuando son de dos colas. Para este caso la hipótesis nula es vale. Esto siempre depende de qué tipo de hipótesis ustedes han planteado. Si su hipótesis inicial es, cuando están comparando, el dato que ustedes van a probar es menor o igual que su media, en ese caso es un caso de hipótesis de cola derecha. En este caso, cuando ustedes lo comparan, que su hipótesis nula es que la hipótesis que van a probar es mayor que esta, es una cola izquierda. Y cuando ustedes, su hipótesis nula y alternativa es de igual o diferente, en este caso una cola es de dos colas, una campana de dos colas. Siempre tienen que ver en qué parte de la campana es que ustedes mantienen o rechazan h sub 0. Si es de dos colas, por ejemplo, en esta parte ustedes mantienen h sub 0. Pero si está fuera de las dos colas, ahí ustedes la rechazan y se quedan con la hipótesis alternativa. Entonces, eso siempre tienen que verlo. Y eso siempre va a depender de eso, de cómo ustedes han definido su hipótesis nula y alternativa. Entonces, siguiendo con eso. Mira, esta no la han mandado, ¿verdad? No, esta no se las he mandado, pero se las voy a mandar. Vale, entonces, ahora vamos a hacer una prueba de hipótesis. Yo ya saqué que la media para el papel es de 9.42, la media muestral. Eso ya lo identifiqué. Entonces, si yo quiero, digamos que les diga que quiero plantear una hipótesis de que la hipótesis nula sería que la media sea igual a 10, ¿cuál sería mi hipótesis alternativa? Que sea diferente de 10. No. Sí, ¿verdad? Porque siempre la alternativa es lo contrario de la que yo he puesto como hipótesis nula. O sea, esto es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Que pongamos que planteemos esta hipótesis. La hipótesis nula es que la media sea igual que 10 y la hipótesis alternativa es que sea diferente. Bueno, hagamos esa prueba. Yo ya sé que mi media es de 9.42. Entonces, pero igual, hagamos la prueba. ¿Qué les dije que necesitamos para la prueba de hipótesis? Necesitamos media, desviación
el tamaño de la muestra y lo que vamos a probar, que en este caso sería 10, el dato que vamos a probar. Entonces, quiero ver esa cosa. Bueno, lo que me preguntaste allá, ¿por qué hice esto? Bueno, esto básicamente es cómo se ve el comportamiento de mis datos de una forma normal. O sea, cómo se va comportando a modo de la campana, como va una distribución normal. ¿Cómo hice esto? Vale, para esto yo lo que hice fue, primero saqué el máximo y saqué el mínimo de los datos que yo tengo en mi base de datos, valga la redundancia, que son los de papel. En papel yo dije, solo voy a tomar en cuenta estos datos. Yo saqué el mínimo y el máximo para eso, de estos datos que tengo acá. ¿Cómo hice eso? Con la función max y min. O sea, literal, solo igual max, selecciono todo, le doy enter y ya me tira cuál es el máximo. Y luego le doy igual min y selecciono todos los datos y ya me dice cuál es el mínimo. Entonces, ¿para qué hago esto? Para saber cómo pueden ser los datos que van a estar dentro de ese intervalo. Porque obviamente todos los datos van a estar entre 1.65 y 20.58. ¿Sí? Porque ese es el mínimo y el máximo. Entonces, lo que yo hice, eso es como bien, puede cambiar, depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Yo lo que hice fue, al mínimo le fui sumando un valor constante. Le fui sumando 2, por ejemplo. Entonces, 1 más 2, 365. Más 2, 565. Y así, hasta llegar a un número que esté ligeramente después de mi máximo, que es 20.58. Entonces, cuando ya tengo todo esto, hago acá en mi distribución, hago una columna que diga distribución normal. Eso también es una fórmula, que es, no sé si lo alcanzan a ver, dist.norm.n. Y para este caso, me está pidiendo esta fórmula que ponga. Se lo voy a poner acá. Sí. Dis.norm.m. Entonces aquí lo que necesita esta función, es que yo seleccione primero mi número, que voy a ver cómo lleva mi comportamiento, le doy punto y coma, selecciono mi desviación estándar, que yo ya la tengo acá, ya la había sacado con los estadísticos, le doy punto y coma, y luego decido si quiero irlo acumulando o no. Pero como yo solo quiero saber a dónde está ubicado ese punto, yo no quiero que me lo acumule, solo quiero saber el punto fijo donde está en la campana. Entonces no quiero que me lo acumule, le doy 0. Enter. Me faltó la media. Aquí me falta poner la media. Y punto y coma. Y hoy sí. Y ya me tira acá qué valor tiene el valor de 365 en una distribución normal, que es justo el que tengo acá, miren, si se fijan es el mismo. Entonces, eso hice con todos los datos que están en el intervalo, para que después, ya teniendo cómo van estos intervalos y en una distribución normal, simplemente lo selecciono, me voy a insertar, elijo un gráfico de dispersión y le doy. Entonces así yo me aseguro, eso es para asegurarme que mis datos van a llevar una distribución normal y así poder trabajar ya con los datos de una distribución normal, ¿verdad? Entonces, y les queda así. Aquí en realidad me faltó el 1.65, que es el mínimo. Por eso es que no me cuadra, llegan hasta abajo, me queda como por acá. Pero igual, ¿verdad? Eso se me fue, la verdad. Pero así yo ya puedo ver de que mis datos de la base de datos que yo he seleccionado llevan una distribución normal. Vale. Ahora, sabiendo ya eso, hago mi prueba de hipótesis. Entonces, para esto lo voy a hacer acá. Ya con todos los datos que necesito. Yo sé que mi n
es 62. Sí, 62. Que es el tamaño de mi muestra. Yo sé que mi media es 9.62, está en la U6. Yo sé que mi desviación, estos datos yo los había sacado con la descriptiva, es U7. No, sí, U7. Y que el dato que yo quiero probar, o sea, la media sub 0, es de 10. Es el ejemplo que yo le voy a poner, o sea, probar que es igual a 10. Entonces, teniendo esto, otra cosa, no sé si algunos se dieron cuenta que en la base de datos no les dice exactamente con qué intervalo, con qué confianza trabajar. No sé si se dieron cuenta, o algunos no se lo dicen, no sé si a todos no se lo dicen. La cosa es de que si no se los dice, tienen que asumir que es con un 95% de confianza. Si el ejercicio no se los dice, esto ya sea para el parcial o para cortos o cualquier otra cosa, generalmente se trabaja con el 95% de confianza. Entonces, yo digo, ¿verdad? Voy a trabajar con mi 95% de confianza. Nivel de confianza, 95%. Ahora, entonces, si yo sé que voy a trabajar con el 95% de confianza, ¿cuál va a ser el dato de mi alfa? Ajá. ¿Cuál es el valor de alfa? 0.5. 0. 0.05. 0.05 o 5%. ¿Todos entienden por qué? Sí, ¿verdad? 1 menos lo que estoy trabajando de confianza. Ahora necesito el dato de alfa medio. Eso va a ser igual a este entre 2. Vale, y luego necesito vale, esto es lo que yo ya voy a ver. Necesito sacar mi Z. Necesito sacar la Z. Como siempre lo hacemos, para sacar la Z. ¿Cómo sacamos la Z a mano? Así, o sea, en papel. ¿Cómo sacamos la Z? A media. ¿Cómo? Ajá. En la tabla. En la tabla ya te da la probabilidad. Pero es la media. Pero la Z te pide la ubicación. La media menos la U sobre. Menos lo que voy a probar, Ajá. menos la media que se conoce sobre la desviación entre la y de n. Ajá. ¿Sí, verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, lo pongo acá. Sé que es el dato que voy a probar, que en mi caso sería 10. Bueno, lo vamos a hacer de un solo ya con esto. 10 menos la media que ya la conozco entre mi desviación entre en Excel pueden usarlo de raíz, sí, ponen raíz y ponen paréntesis. Raíz y ponen la n, que en este caso su n es 62. Y tendría que dar. Ajá. Entonces la z me dio un valor de 0.8714 aproximado. 0.8714. Ese es el valor de mi z. Pero tengo que sacar como los límites ya en la campana, o sea, el inferior y el máximo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si mi z va a estar en medio o fuera de las colas para ver si yo puedo mantener h sub 0 o rechazar h sub 0. Entonces, también hay otra fórmula, o sea, aquí que básicamente Excel es casi todo con pura función. Hay una fórmula que se llama in, bueno, eso se la voy a anotar.
Porque si está largo. Son esas funciones. Vaya, pero si se fijan, la verdad es que es bien intuitivo el por qué es así, se lo voy a explicar. El punto, bueno, los puntos que van a ser como fronteras en mi campana, porque ya vimos que es una prueba de dos colas, porque mi hipótesis nula es que sean igual y que mi hipótesis alternativa es que sean diferentes, yo voy a hacer que es de dos colas. Entonces, para saber estos de acá, que son los que yo necesito saber, si se fijan, el primero es la inversa normal estándar de alfa medios. Alfa medios, la ubicación a donde va a estar, acá, ¿verdad? Y que es la inversa de mi z. ¿A qué corresponde la inversa de mi ubicación z? Corresponde a mi probabilidad. ¿Y qué es esa probabilidad? Toda esta parte de acá. Entonces, al sacar yo la inversa de mi alfa medios, yo estoy sacando de una vez la ubicación de este punto. Ahora bien, para el z crítico derecho, o sea, el otro límite, si se fijan, que también es una inversa normal estándar. ¿De qué? De mi alfa medios, que es este pedacito que yo tengo acá, más el nivel de confianza. ¿Por qué mi nivel de confianza? Porque es toda esta parte de acá. El 95% que está representando donde yo mantengo mi h sub 0. Entonces, por eso yo digo, mi z crítico derecho va a ser la inversa de mi alfa medios, que es esta parte de acá, más mi 95% de confianza. Y así encuentro esta ubicación. ¿Sí? Vale. Entonces, usamos estas. Z izquierda. Esto es igual a y es el de alfa medios, y es el que tengo acá. Bien. Vale, me da entonces que es 1.9599. Ahora tengo que sacar el z crítico derecho, que es igual a in norm stan de mi alfa medios más mi nivel de confianza, que es 95%, y me da 1.9599. Sí. Entonces, ¿qué significan estos valores que tengo acá? Significa que mi z crítico izquierdo va a estar como por acá, ubicado por acá. Supongamos que por acá. Y que mi otro límite, digamos que igual está como por acá. Es asumiéndolo, no es tan exacto. Entonces, ahora yo sé que si el dato de la prueba que yo estoy haciendo está en esta zona de acá o en esta zona de acá, ¿qué hago en ese caso?
rechazo H sub 0, porque está en las colas, si está acá o si está acá. Pero si el dato que yo voy a probar está en esta zona de acá, dentro de las colas, ahí sí mantengo H sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la Z que nos dio? Si se fijan, es de 0.871393. ¿A dónde está ese 0.87? Está, digamos que por acá. Un aproximado. Un aproximado, que está por ahí. Entonces, si el valor de mi Z que yo he probado está dentro de mi Z crítico izquierdo y de mi Z crítico derecho, ¿qué puedo decir? Se acepta H sub 0. Mantengo H sub 0, ¿verdad? Porque está dentro de las colas. Si este dato hubiera estado acá o hubiera estado por acá, ahí sí, rechazo H sub 0 y me quedo con la hipótesis alternativa, que es que son diferentes. Pero no, yo me he quedado por acá. Entonces en ese caso, yo mantengo mi H sub 0. Yo creo que algo así lo hacen a mano, ¿verdad? Ubican dónde están sus límites, encuentran su Z, lo ubican y si está dentro, mantienen H sub 0. Si está afuera, rechazan H sub 0, y aceptan la hipótesis alternativa.